De embarcaciones continúa, las dos últimas lo hacían a última hora de este miércoles, una al puerto de la Restinga con 59 personas y la segunda a La Gomera con 47 personas a bordo. En ambos casos sus ocupantes llegaron en aparente buen estado de salud. Pues de inmigración es uno de los asuntos del que vamos a hablar esta mañana, a esta hora de la mañana, con Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular. ¿Qué tal, señor Mato? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, a usted le hemos escuchado allí en el Parlamento Europeo trasladando lo que está ocurriendo en nuestro archipiélago, pero ayer el presidente del Gobierno anunciaba que va a pedir que el pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea se adelante del año 2026 a 2025. Usted que está ahí en la Unión Europea, en las sedes, ¿eso es posible, adelantarlo? Bueno, evidentemente podría tratar de avanzarse. Lo que pasa es que no es fácil. Es un pacto muy interesante, muy beneficioso desde luego, para evitar las mafias, para evitar la inmigración en los términos en que está. Pero tengamos en cuenta que es muy curioso, digo, porque ese pacto se aprobó en el Parlamento Europeo con el voto en contra de la izquierda y el voto en contra de la derecha, de la ultraderecha. Pero en todo caso, creemos que hay que implementarlo cuanto antes. Pero hay algo mucho más fácil. Hay un acuerdo ahora mismo en España de 14 comunidades autónomas, con Canarias incluida, sobre lo que se puede hacer, ¿no? Un plan de acción contra el descontrol migratorio, y el señor Sánchez, el Gobierno de España, pues se niega a firmarlo y a ponerlo en vigor. Ese sería un pacto que tendría consecuencias muy beneficiosas para la situación que está viviendo Canarias en estos momentos. Señor Mato, la divergencia entre el Gobierno estatal, con el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular, que ha llevado a romper las negociaciones para poder modificar la famosa ley de extranjería, se basaba en que España no ha pedido ayuda a Europa, una Europa que consistiría en reparto de menores migrantes por países europeos. ¿Eso es posible? Claro que es posible, lo ha dicho todos en Europa y tienen toda la credibilidad. Lo reiteró ayer por la tarde en el Pleno el vicepresidente de la Comisión Europea, que estuvo además hace algunas semanas en Canarias. Se ha pedido, Frontex nos ha dicho que están dispuestos a desplegar más efectivos, que están dispuestos a colaborar, pero que tiene que pedirlo el Estado miembro, es decir, el Gobierno de España, que no lo pide. Lo dijo también la Agencia Europea de Asilo, que están dispuestos a ayudar, pero que no pueden ayudar a quien no quiere. Y lo ha dicho la propia presidenta de la Comisión Europea, que dijo claramente que están haciendo cosas, pero que podrían hacer muchos más, pero tienen que pedirlo. No lo están pidiendo. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Yo lo hice ayer en el Pleno. ¿Por qué nos está pidiendo ayuda a Europa? ¿Por qué seguimos sin preocuparnos de algo que es absolutamente fundamental? Porque también nos han ofrecido medios. Y hay medios para infraestructuras, por ejemplo, que España, al parecer, se ha pedido para infraestructuras para acoger a mayores, pero no a menores. En los menores es un problema que no es del Gobierno de España, que en este caso es del Gobierno de Canarias o de la Comunidad de Canarias, y tenemos que nosotros que afrontarla solos. Y eso es absolutamente injusto y es intolerable. Precisamente hemos tenido esta semana aquí a Juan Fernando López Aguilar, el eurodiputado por parte del Partido Socialista también de aquí de Canarias, y él nos decía que antes de acudir a Europa habrá que solucionarlo dentro de España, que hay una acogida solidaria, y precisamente aludía a esas 14 comunidades autónomas de las que usted habla, en las que gobierna el Partido Popular, que ellas acepten el acoger a menores migrantes. Pues es muy fácil, y por una vez voy a estar de acuerdo con López de Aguilar. Firmen ese acuerdo de 14 comunidades y Canarias, porque Canarias ha firmado ese acuerdo, en lo que es muy sencillo. Además, es que son disculpas absurdas, porque el documento, ese acuerdo, lo que pretende es que se pacte, desde luego, que ninguna comunidad autónoma quede fuera, que se acuerden los criterios de reparto, que haya fondos para ponerlos en marcha. ¿Quién puede negarse a eso? ¿O es que estamos planteando que haya comunidades que no tengan que aceptar migrantes? No tiene sentido ninguno. Yo creo que el que haya recursos para las comunidades autónomas, ¿por qué no? También tiene que haber una política exterior importante. Pero ¿por qué tenemos que decir, oiga, no puede ayudarnos la Unión Europea, no pedimos ayuda a la Unión Europea, pero ustedes, con el criterio que yo, Gobierno de España, decido, van a ir a esta o a esta otra comunidad autónoma? No, lo que se hace en Europa es negociar, y con los países, los Estados miembros, se puede negociar, y se nos ha dicho que pueden claramente acoger migrantes. Y además está contemplado en el propio acuerdo sobre inmigración y asilo, ¿no? Que los Estados miembros tendrán la obligación
de acoger migrantes de otros Estados miembros, y si no lo hacen, pues tendrán que por lo menos contribuir a la financiación para que aquellos que sí los acogen puedan sufragar los gastos que esto conlleva. Pero no hay razón ninguna que expliquen por qué no quieren firmar ese acuerdo de 14, reitero, 14 comunidades autónomas de España y la que ha planteado también formalmente el Gobierno de Canarias. No hay una sola razón. La única razón que hay es que las preocupaciones del Gobierno de España no son las preocupaciones que tenemos en Canarias, no es la migración. Es curioso destacar cómo el ministro Álvarez hace muy poquitos días dijo que la principal preocupación del Gobierno de España en política exterior era el que se pudiera hablar catalán en las instituciones. Bueno, esa es la diferencia entre unos y otros. Bueno, y en este momento se está pendiente, por tanto, de conseguir ese acuerdo, pero visto ayer las diferencias abismales entre el líder del Partido Popular en España, Feijóo, y el Gobierno, pues no parece que vaya a haber un acuerdo pronto, ya como lo ven desde Europa, señor Mato. Con preocupación, evidentemente. Una cosa es que no se pongan de acuerdo en España, ya digo, reitero, sin ningún tipo de argumento para no afrontar un problema que es un problema grave, importante. Yo lo decía ayer, el Hierro está dando todo, pero el Hierro no puede más. Y Canarias lo está dando todo, es la frontera sur de Europa, pero no podemos más y estamos pidiendo ayuda. Y es increíble el que Europa te esté ofreciendo ayuda y tú, como Gobierno de España, no la aceptes, no la pides, no tiene explicación alguna. Y mientras seguimos recibiendo migrantes y, sobre todo, lo que es peor, seguimos viendo cómo, bueno, cada 40 mueren muchísimos en el intento de llegar a nuestras islas. Y usted que está en Europa, ¿son conscientes el resto de los eurodiputados de lo que está ocurriendo en Canarias y que Canarias se ha convertido en la frontera sur? Absolutamente sí. Yo creo que es un tema que lo conocen perfectamente. Es verdad que durante mucho tiempo Europa ha mirado hacia otro lado también en inmigración, porque bueno, no les afectaba a la mayoría de los países, era un tema más bien de Italia, de Grecia, ¿no? y España, y no les afectaba. Pero ahora yo creo que hay una conciencia generalizada de que es una situación que hay que afrontar. Y reitero, es que la Comisión Europea claramente lo está haciendo. Es que están ofreciendo ayuda material, están ofreciendo la ayuda de Frontex, de la Agencia Europea de Asilo, ayuda para poder trasladar menores no acompañados y que los sean acogidos en distintos Estados miembros. Y el Gobierno de España dice a todo eso, no hay quien lo entienda. Precisamente ayer Pedro Sánchez en el Congreso alertaba de una ola anti-inmigración que se extiende por muchísimos países de Europa. ¿Está de acuerdo con esta afirmación que hacía ayer el presidente? ¿Es así? ¿Es tan evidente? Bueno, yo no sé si es tan evidente o no. Lo que es evidente es que el que está generando esa ola anti-inmigración y el que está generando y agravando el problema es, sin lugar a dudas, el Gobierno de España y Pedro Sánchez. Es muy fácil, vamos a firmar ese acuerdo. Estamos todos en la línea de que hay que resolver una situación que, entre otras cosas, estamos hablando de personas. Muchas veces nos olvidamos y hablamos de números, decimos si han llegado 35.000, si tenemos 4.000, 5.000 menores no acompañados. No, estamos hablando de gente de las cuales muchísimos desaparecen y mueren en el intento de llegar. Y no se trata de generar una ola en un sentido o en otro. Es muy curioso, lo decía al principio, en el Parlamento Europeo, el Pacto de Migración y Asilo, se pusieron de acuerdo la ultraderecha y la izquierda más extrema, y ellos todos votaron en contra de este pacto. Por cierto, también lo hizo la representante entonces del PNV, que se abstuvo. Bueno, evidentemente genera problemas, claro que genera problemas, pero más allá de los problemas lo que tenemos que resolver es una situación en la que estamos hablando de personas y tenemos que luchar contra las mafias que lo explotan y tenemos que invertir en los países de origen, porque es evidente que lo que tenemos que evitar no es que lleguen, sino que no salgan de sus países de origen buscando una vida mejor y perdiendo en el intento la vida. Vamos a mirar ahora, antes de despedirlo, a Latinoamérica, porque precisamente a usted lo han nombrado presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana de la Eurocámara. ¿Qué significa este cargo? Bueno, significa mucho. Es una asamblea realmente importante de 150 miembros en el que está por una parte el Parlamento Europeo y por otra parte los parlamentos latinoamericanos, el Parlamento Parlasur, el Parlamento Mercosur, está el Centroamericano,
están todos los parlamentos latinoamericanos. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es incrementar en la medida de lo posible las relaciones que tenemos, que son fundamentales, entre la Unión Europea y Latinoamérica en un momento muy complicado. Es verdad que estamos viendo situaciones difíciles en el propio continente, en Latinoamérica en su conjunto, y lo que tenemos que intentar hacer es reforzar los vínculos y la cooperación entre Latinoamérica y Europa. Y esa función fundamentalmente la hace esta Asamblea Parlamentaria. Claro, y precisamente ya hablando de Latinoamérica, hay un punto que desde Canarias seguimos con especial atención, es Venezuela, un país que está además con unas complicadísimas relaciones diplomáticas, por así decirlo, con España. Sí, es una pena, a nosotros nos da mucha pena, ¿no?, lo que está sucediendo en Venezuela. Creo que no puede seguir un pueblo que merece vivir en libertad bajo la tiranía de Maduro, que además ha perdido claramente las elecciones, como ha quedado absolutamente demostrado, y no solo se resiste a dejar el poder, sino que agrava su persecución, secuestros, detenciones ilegales, incluso asesinatos. Es una situación que es insostenible y que desde luego desde el Parlamento Europeo lo hacemos. Hemos hecho muchas resoluciones e intentamos que esta situación acabe, y lo hicimos muy recientemente, en la que se reconoce claramente el triunfo de Edmundo González y se pide que cese la violencia y la persecución, porque llegaron unas elecciones tras muchísimos problemas. Cuando había un candidato se le inhabilitaba, se secuestraba o se detenía. A pesar de todo eso, la oposición democrática ha ganado limpiamente las elecciones y Maduro no tiene más que reconocerlo e irse. Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos en Buenos Días Canarias. Que tenga un buen día. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.